Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del programa de sesiones de SOGAMIUC, que se titula Medicina Intensiva hacia la Excelencia. Hoy tenemos la suerte de contar con la doctora María Bodí, que nos va a hablar de su proyecto que se titula Tecnología al servicio de la gestión en las UCIs. La doctora Bodí es la jefa de servicio del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Joan 23 de Tarragona y tiene una amplia experiencia tanto en la gestión como en la aplicación de las nuevas tecnologías a las unidades de cuidados intensivos, con lo cual yo creo que va a ser una sesión francamente interesante. En primer lugar, darte las gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo con nosotros, por preparar esta ponencia y poco más. Ya sin más te doy paso. El resto de asistentes, gracias por haber conectados y recordad que podéis hacer preguntas bien a través del chat o si preferís al esperar de palabra, ¿vale? Muchas gracias a todos y adelante, María, cuando quieras. Pues muchísimas gracias a SOGAMIUC por invitarme a este curso que realizáis y gracias a ti, Pablo, personalmente por la confianza de invitarme y que pueda compartiros lo que ha sido nuestra experiencia. Voy a compartir la presentación y me vais a decir si se ve bien. Bien, pues como decía a Pablo, la idea es en los próximos 30 minutos o así, pues compartiros lo que ha sido nuestra experiencia en la aplicación de las nuevas tecnologías para el uso de los datos en la gestión, en las UCIs y también para los primeros pasos que hemos dado en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y cómo se pueden aplicar a la práctica clínica. Bien, pues en principio el contenido lo voy a estructurar en estos 6 puntos. Primero, por qué nos iniciamos en esta línea de investigación del uso de los datos. Después, la importancia de garantizar la calidad de los datos. ¿Cómo nos planteamos como primeros pasos? Pues utilizar estos datos para generar una CMBD de UCI y unos indicadores de calidad automáticos que no requiriesen registros paralelos en otras bases de datos. Cómo surgió el desarrollo de mapas en tiempo real, que fue durante la pandemia, que nos ayudan a valorar el grado de adherencia a los protocolos y a las guías de buena práctica clínica en tiempo real. Cómo hemos organizado nuestros proyectos y la implementación en la práctica clínica, los proyectos de uso de los datos para entrenar modelos con inteligencia artificial y la aplicación de toda esta experiencia en el proyecto Criticat. Bien, como punto de partida, pues deciros que cuando nos planteamos el uso de los datos fue porque estamos inmersos, ¿no?, en una cultura y en una filosofía de evaluación continua de la calidad. Yo, la verdad es que como jefa de servicio no me podría plantear otra manera de organizar hacia dónde dirigir nuestros objetivos y cómo funcionar en la UCI si no es pues, viendo qué resultados tenemos, ¿no? Y en este circuito de mejora continua, es evidente que necesitamos saber qué resultados tenemos, cómo estamos llevando a cabo los procesos para poder decidir qué es lo que priorizamos, qué es lo que hacemos o qué es lo que dejamos de hacer o necesitamos mejorar. Está claro, y este es un artículo de revisión, ¿no?, que decía que aunque hay muchos indicadores publicados, es muy difícil ponerse de acuerdo. Y más si lo que queremos es tener indicadores automatizados con unas métricas similares, primero porque podemos encontrar barreras tecnológicas, pero también a veces barreras de aceptación y de compromiso por parte de nosotros mismos, ¿no?, de los profesionales, a registrar esa información o a después analizarla. Y lo que está claro es que la mayoría de los estudios lo que sí que ponen en evidencia es que simplemente por el hecho de medirse y de tener resultados de indicadores, pues ya hace que se mejoren los resultados en las UCIs.
Bien, nosotros os diría que ya llevamos en los últimos años, y puse 2010 porque es, yo diría, la época desde la que yo he estado como responsable del servicio, en el que fuimos muy conscientes de que para decidir cómo planificamos una UCI necesitamos hacer un análisis estratégico del propio servicio. En 2014 fue estos planes estratégicos nosotros los vamos reevaluando cada 4 años y en 2014 fuimos conscientes de que disponer de un sistema de información era una oportunidad para que esos datos que quedan registrados en los sistemas de información se puedan utilizar después para medir la calidad, para gestión y también utilizar esos datos para investigación. En 2018 hicimos una reestructuración del servicio y tomamos conciencia de la necesidad de distribuir y compartir el liderazgo dentro del servicio, con lo cual, después de un análisis por parte de todo el equipo médico y de enfermería, pues se han establecido diferentes grupos de trabajo, de ventilación, de hemodinámica, de sedación, de todas las áreas, no voy a entrar, que ya conocemos dentro de nuestra especialidad. Y cada grupo se hace cargo de evaluar cómo estamos desarrollando los procesos y qué resultados tenemos en cada ámbito. Y es verdad que en 2022, que ya empezamos con la UCI nueva, pues el disponer de toda la información integrada y de una Smart UCI real, pues ha hecho que todo esto se vea facilitado y que sea más sencillo también la comunicación dentro del equipo. El paso de papel al sistema de información en 2014 pues hizo que todo lo que estábamos, todos los procesos tal como los teníamos definidos y organizados a través de diferentes protocolos, los trasladásemos al sistema de información de manera. Somos muy rigurosos registrando la información, con lo cual, pues aquí os he puesto el ejemplo del formulario de registro de las instrucciones de adecuación de tratamiento de soporte vital. Pues evidentemente toda esta información se registra y después se puede analizar. Esto como todo lo demás dentro de la atención al paciente. Bien, una vez vimos que teníamos estos datos, el primer paso fue, bueno, vamos a tratar de utilizarlos para generar ese CMBD de UCI y los indicadores que son realmente evaluables y medibles, que puedes trasladar la definición del indicador a una métrica a partir de los datos del sistema de información, pues CMBD e indicadores vamos a automatizarlo para disponer de esa información de forma global y continua en el servicio. Es entonces cuando hicimos un análisis comparativo de los datos que se registraban de forma manual durante 2 meses por parte de dos investigadores de todos los pacientes que tuvimos ingresados en ese periodo, pues vimos qué errores encontrábamos cuando el registro era manual frente al registro o al análisis de los datos que se obtenían de forma automática por esa información contenida en los sistemas de información clínica. Y concluyamos que los errores son evitables, que lo que pasa es que hay que identificarlos y corregirlos y que es importante dar retroalimentación a todos los miembros del equipo que conozcan los resultados, porque es la mejor manera de promover ese compromiso con la calidad de los datos. Los errores venían, pues, falta de integración de los dispositivos al sistema de información, falta de registro por parte de los profesionales o falta de integración de los datos de otros departamentales, como por ejemplo de laboratorio, en el sistema de información. Y eso hizo que nosotros, que hacíamos ya nuestros análisis de aleatorios de seguridad en tiempo real, que son estas rondas de seguridad, donde lo que hacemos es, de forma aleatoria, pues revisar aquellas acciones que consideramos que son transversales a todos los pacientes y que son seguras, añadimos un bloque que analizábamos también de forma aleatoria, a pie de cama, con los profesionales responsables, pues que toda la información necesaria estuviese recogida, que las integraciones tanto de departamentales como de dispositivos estén funcionando, y esto se hace 1 o 2 veces por semana de forma aleatoria a diferentes pacientes del servicio.
Bien, una vez vimos que podíamos garantizar al menos ese grupo de datos para generar este CMCD y estos indicadores de calidad, pues ya pudimos publicar, ¿no?, los resultados en este artículo de nuestros indicadores de calidad y CMBD en los últimos años y que desde el 2014 pues, venimos recogiendo y tenemos la información. También el disponer de esta información dentro del sistema de información clínica pues nos ha permitido evaluar cómo estamos desarrollando otros procesos, por ejemplo, cómo estamos ventilando a nuestros pacientes, si el no adherirnos a las recomendaciones de volúmenes tidal, de presiones plató, pues puede tener un impacto en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Hemos podido analizar, por ejemplo, el grado de adherencia al protocolo de movilización precoz y el impacto que tiene no una adecuada adherencia. Evidentemente, todo esto ha sido posible porque toda la información está contenida dentro del sistema de información y se puede evaluar. Bien. Otro artículo que publicamos recientemente fue evaluar cuál era el impacto de las rondas de seguridad, de estos análisis aleatorios de seguridad en tiempo real que realizamos en nuestros pacientes, donde verificamos medidas seguras, aparte de la calidad de los datos que he dicho, pero verificamos medidas seguras. Comparamos que aquellos pacientes, como las rondas de seguridad son aleatorias, no siempre le tocan a todos los pacientes. Pues comparamos el impacto que tenía hacer estas rondas de seguridad en los pacientes a los que le caía estas rondas contra los pacientes a los que nunca les tocaba pasar esta ronda de seguridad. Y vimos que había una disminución del riesgo de mortalidad a lo largo de la estancia en los pacientes que sí que tenían ASTRE. Vemos en la curva de supervivencia una mayor supervivencia a lo largo de la estancia. Y también vimos que los pacientes a los que se les sometía a una ronda de seguridad pues pasaban más tiempo con volúmenes tidal correctos, con presiones plató correctas, tenían más días libres de ventilación mecánica, más valoración del CAMICU, más tiempo de RAS medido de acuerdo al prescrito y más tiempo de hipoglucemias, de control de glucemias en los pacientes que habían sometido a rondas ASTRE. Es evidente que esta cantidad de información de todos los pacientes durante toda su estancia, pues si no es poderla medir de esta manera, pues sería imposible, necesitaríamos medidas muy puntuales, ¿no? Bien, hasta aquí un poco he explicado cómo tenemos un acceso retrospectivo a toda esa información y nos permite medir proceso y resultados. Fue en la pandemia cuando nos planteamos el desarrollar estos mapas en tiempo real. Llegó la pandemia, los médicos nos dedicamos a lo que nos teníamos que dedicar y los ingenieros biomédicos se quedaron en su casa y les pedimos un SOS, por favor, para facilitarnos un poco en este crecimiento y multiplicación de unidades y de pacientes. Si nos generaban estos mapas, pues nos permitía en un vistazo pues saber cómo teníamos de ocupadas las UCIs, si el paciente estaba aislado por COVID, cómo se estaba ventilando, qué medicación llevaba. Esto es una fotografía de aquel mapa de un apartado de la UCI. Esto es un acceso a los datos en tiempo real que están almacenados del sistema de información clínica que lo hemos utilizado para otros mapas. Por ejemplo, este es un mapa en el que tenemos la imagen de toda la UCI. Aquí solo os muestro un box en el que vemos, es un panel que nos muestra si los pacientes tienen algún tipo de indicación de adecuación de tratamiento de soporte vital. Claro, necesitaríamos entrar en 1000 pantallas para ver cada uno de estos datos, ¿no? Aquí hemos resumido el SOFA del paciente, si tiene algún tipo de adecuación de tratamiento de soporte vital. En este caso, pues vemos que la indicación era no RCP. Sabemos que hay un consenso con la familia de esta adecuación y en la misma imagen vemos el Charlson y si el paciente es el grado de fragilidad del paciente.
Hemos hecho otros mapas, por ejemplo, para ver el grado de sedación, que también necesitaríamos acceder a muchas pantallas del sistema de información, pero aquí vemos un resumen, ¿no?, de si el paciente tiene un índice de masa corporal o una alteración en la función hepática, pues nos hace pensar que nos alerta de que hemos de modificar las dosis de fármacos. Vemos que el RAS prescrito es de -1 y, sin embargo, el paciente está a -3, nos alerta el dolor, si se le ha hecho o no el CAMICU, los analgésicos y sedantes que lleva y el BIS. Claro, necesitaríamos entrar en muchas pantallas para poderlo visualizar de manera global. Imaginaros todos los pacientes de toda una unidad. Bien, hasta aquí hemos visto retrospectivo, hemos visto acceso a los datos en tiempo real y ahora os hago un resumen, ¿no?, de cómo hemos empezado nuestros pasos en la inteligencia artificial y la aplicación en la práctica clínica. Y vuelvo otra vez a resumir, ¿no?, que todos estos datos que se generan de atender al paciente se almacenan en un servidor del hospital, que evidentemente la idea es que nosotros lo veamos y veamos la historia clínica del paciente, y ese es su uso primario, es el objetivo más importante, pero el primer proyecto que nos planteamos era… El primer objetivo que nos planteamos era el de, como hemos visto, generar este cuadro de mando con el CMBD y los indicadores, los mapas en tiempo real, pero esos datos también nos permitieron utilizarlos para entrenar modelos de inteligencia artificial que pueden incorporarse en ese modelo de datos y verlos en nuestras pantallas, igual que vemos el resto de datos que vienen del paciente. También nos ha permitido disponer de estos datos en tiempo real a incorporar un modelo de inteligencia artificial que tiene marcado CE, que es la predicción del fracaso renal. Lo hemos incorporado en nuestro sistema de información clínica. O sea que, aparte de incorporar los modelos de inteligencia artificial en estas plataformas que nosotros hemos generado, ahora veremos, pues también lo hemos podido incluir para ver los datos en el propio sistema de información clínica. Bien, el primer proyecto, ¿no?, que era el proyecto 0, es conocer bien la base de datos, y para eso tuvimos que trabajar con la empresa, que en este caso es General Electric, pero que sería Philips o ICA o Pythis o lo que sea, pero lo necesario es conocer bien cómo están organizados los datos para después poder generar una base de datos que nosotros conocemos que es paralela, pero con un modelo de datos bien organizado sobre el que construimos las métricas y podemos disponer, pues, de ese seguimiento de indicadores. Pues, por ejemplo, vemos aquí el indicador de bacteriemia, ¿no? Esto se genera a partir de estos datos. Modelo de datos, vemos cuál ha sido la evolución de la bacteriemia en los últimos años. Vemos en los años de la pandemia cómo se disparó, pero que ha vuelto a niveles similares a los pre-pandemia. Este es el segundo proyecto, el que os decía de los mapas, ¿no? Este es el mapa de sedación, pues veis que de un vistazo pues vemos que pacientes el RAS o no se ha medido o está por encima de, o está una sedación más profunda de la prescrita, para los pacientes que deberíamos adaptar o sí, la sedación de acuerdo a la función renal y al índice de masa corporal. Bien, pues tienes un vistazo y con enfermería se puede hacer un seguimiento más global, ¿no?, de cómo está funcionando, y esto es tiempo real. Lo mismo, pues el mapa que os decía de adecuación de tratamiento de soporte renal, adecuación de tratamiento de soporte vital, que vemos de un vistazo pues qué pacientes tienen una indicación de adecuación de tratamiento de soporte vital y Charlson y la fragilidad de nuestros pacientes en una de las unidades. Bien. Cuando ya nos planteamos utilizar la inteligencia artificial, fue cuando el primer artículo que publicamos fue el estudio para predecir el éxito en la extubación, y vimos que de acuerdo a una combinación de variables habituales en la historia clínica, pues nos puede predecir
uno de los modelos que utilizó, en más del 95% de los casos, si va a haber un fallo o no en la extubación. Es verdad que este fue un modelo que quedó en una publicación y que no se ha incorporado a la práctica clínica. Ahora sí que hemos desarrollado otro modelo, que este se ha publicado recientemente, que es un modelo que lo que pretende es paralelamente valorar el riesgo de exitus y la probabilidad de ser dado de alta en las próximas 48 horas. Y clasifica, utilizando las variables básicas para el cálculo de SOFA y 3 datos más, nos predice mortalidad y alta en menos o más de 48 horas. Con una accuracy mejor que los modelos clásicos, ¿no?, de predicción de mortalidad. ¿Qué hace este modelo? Pues con los datos de las últimas horas de nuestros pacientes predice la probabilidad de que ese paciente vaya a ser dado de alta o no en las próximas 48 horas y sea vivo o muerto. Y lo cataloga, color verde será alta en menos de 48 horas vivo, azul más de 48 horas pero también vivo. En naranja lo clasifica como probabilidad de exitus más de 48 horas y en rojo cuando tiene una probabilidad alta de exitus en menos de 48 horas. Y así, pues este sí que lo podemos incorporar a nuestros mapas y darnos una idea de cuál puede ser la ocupación en las próximas 48 horas en la UCI. Luego veremos cómo lo hemos incorporado. Y este es el último modelo, que es el que os decía, que es un modelo que basándose en los datos también del sistema de información, nosotros trabajamos en la validación con una startup italiana que te muestra el riesgo de fracaso renal y te da alertas para que tú veas si va a desarrollar fracaso renal, pero también te alerta y te recomienda que adecúes algún fármaco o que retires algún fármaco que puede ser nefrotóxico. Y aquí sí que esto es nuestro Centricity, nuestro sistema de información, y el modelo, como tiene marcado CE, lo tenemos incorporado en la práctica clínica. Bien, todo esto, voy a ver cómo voy de tiempo, todo esto lo hemos incorporado en el proyecto Criticat. El proyecto Criticat es un proyecto que lo que pretende es tener un centro de gestión de críticos de toda Cataluña, de todos los servicios de intensivos de Cataluña, y que en un mapa podamos ver la situación en tiempo real de las diferentes UCIs y también podamos hacer un análisis retrospectivo para ver indicadores y CMV de las diferentes UCIs. Os comparto un vídeo para no enrollarme y os muestro, ¿no?, cómo accedemos a esta plataforma. Yo aquí estoy entrando como Hospital Joan 23 y veo la situación de la UCI, pero solo puedo entrar al detalle de la mía. Sí que tengo una visión. De momento solo hemos entrado datos de Girona, datos de Tarragona y de Tortosa. Ahora os mostraré. Voy a ver, aquí vemos los datos de Verge de la Cinta, que es el Hospital de Tortosa, pero no puedo acceder a ellos porque no es mi centro. Ahora voy a entrar a Joan 23, que es nuestro hospital, y veo la situación de las 4 unidades de adultos, ¿no?, las 3 UCIs y la unidad de semicríticos. Veo la ocupación y en las características de los pacientes un resumen, ¿no?, un mapa donde veo cuántos pacientes, si el paciente está ventilado, si los pacientes llevan drogas vasoactivas, si están aislados por algún patógeno. Bueno, veis que de manera fácil pues, se ve la situación de las diferentes UCIs, ¿no? Si hubiese algún paciente con técnica continua de reemplazo renal, pues se pondría en rojo los riñoncitos. Vemos también datos retrospectivos del CMVD y los indicadores. Como hemos visto, pues tenemos datos desde 2014, distribución de pacientes por tipo de paciente, ingreso, distribución por sexo, mortalidad. La mortalidad en el servicio, también vemos la mortalidad en el hospital.
la clasificación de diagnósticos por CIE-10, los procedimientos, de dónde vienen nuestros pacientes, a dónde van nuestros pacientes y el motivo de ingreso de acuerdo a la clasificación de SEMIFIUC. En cuanto a indicadores, pues tenemos algunos indicadores que ha sido más o menos sencillo trasladar la métrica la definición a la métrica. Vemos, por ejemplo, aquí la neumonía asociada a ventilación mecánica, que se disparó en el COVID y que todavía no hemos conseguido volver a las tasas previas. Vemos que podemos ver el detalle de los diferentes periodos. A la derecha tenemos diferentes selectores para buscar por grupos de pacientes. Ahora, en lugar de entrar como Joan 23, entro como administrador. Y podría ver aquí como administrador, pues esto es el gerente del Servicio Catalán de la Salud, pues podría acceder a todos los datos de todos los hospitales. Aquí, por ejemplo, vemos cómo accedemos a Trueta, al Hospital de Girona, y podemos ver los datos de cómo están los pacientes en Tortosa y aquí vamos otra vez a nuestro centro. ¿Por qué volvemos a nuestro centro? Porque vemos que aquí ya vemos también las UCIs pediátricas. Y otro dato importante es que como es el administrador, está funcionando el modelo que os he dicho antes de inteligencia artificial que hemos entrenado y voy a parar el vídeo. Vemos que nos está clasificando en las últimas 48 horas como que el paciente va a ser dado de alta vivo en menos de 48 horas. Antes nos había dicho en azul que iba a darse de alta vivo en las más de 48 horas, pero si vamos a toda la semana, pues vemos que la predicción era, previamente nos había dicho que el paciente podía ser exitus en más de 48 horas, ha pasado a vivo en más de 48 horas, con lo cual no nos lo daba como posible alta en las próximas 48 horas, pero los últimos días, 2 días, ya nos dice que el paciente va a ser dado de alta en menos de 48 horas. Bueno, veis que es un modelo de inteligencia artificial que se ha podido incluir dentro de los mapas que estamos trabajando y que evidentemente no está, es ciego al clínico de momento porque no está todavía validado de forma prospectiva. Aquí os paso porque era lo que tenía por si no funcionaba el vídeo. Y un poco como conclusiones, pues os diría que si queremos una inteligencia artificial útil para el paciente crítico, pues vamos a necesitar datos fiables. El primer paso, si queremos datos fiables, es utilizarlos para gestión y que de alguna manera garantizar que haya un feedback a los profesionales y que se comprometan, ¿no?, con la calidad de esa información para que después podamos utilizarla. Los datos lo ideal es que estén estandarizados para podernos compartir y utilizarlos compartidos con otros equipos. Tiene que haber un buen modelo de gobernanza para el uso de los datos y es importante disponer de ellos en tiempo real. Lo que está claro es que la tecnología ya existe, los modelos de inteligencia artificial también, pero que lo que marcará la diferencia pues es nuestra capacidad, ¿no?, de construir estos sistemas de información robustos, que la calidad de la información esté evaluada y compartamos estas experiencias, ¿no? Y bien, pues hasta aquí era lo que quería compartir con vosotros y ahora pues abierta a discutir o a comentar lo que vosotros veáis. Muchas gracias, María. La verdad que yo me he quedado impresionado, me ha gustado mucho todo lo que has presentado. Me parece que es casi ciencia ficción para cómo estamos hoy en día. Bueno, mientras tenéis abiertas el turno de preguntas, ¿alguien quiere comentar algo desde el público? Si no, yo te puedo hacer una pregunta quizás un poco amplia. De alguien que esté empezando de cero ahora, ¿cuáles serían los primeros pasos para llegar a acercarnos un poco a lo que tenéis vosotros?
Pues mira, yo te diría que lo más importante es disponer de un sistema de información clínica. No tiene por qué ser un sistema de información clínica de los que venden las empresas de Centricity o ICA, sino yo creo que lo normal o lo que debería ser es que podamos participar en la configuración de estos sistemas de información, de estas historias clínicas electrónicas, de manera que la información que queremos que esté y que haya de verdad un traslado de lo que es el proceso de asistencia al paciente a el sistema de información clínica, de manera que toda la información esté allí contenida. Evidentemente, esa información después debería ser accesible y al acceder a esa información, hacerla visible al resto de equipo, porque el equipo solo se va a comprometer a que esa información sea completa y veraz si realmente ve que revierte en su capacidad de decisión y de organizar, ¿no? Si los que se encargan de la nutrición después pueden ver que realmente las kilocalorías prescritas son realmente las administradas, pues van a poder ver si sus protocolos están funcionando o no están funcionando. Pero para eso después hay que ser muy cuidadosos en que la información esté registrada. Se requiere una participación de la enfermería muy importante porque realmente son ellas las que más información registran en la historia clínica. Y después es trabajar con tecnólogos que tengan acceso a esa información. Claro, usted preguntar también, en vuestro equipo, aparte de personal de enfermería, de intensivistas, ¿con quién trabajáis? ¿Con informáticos, ingenieros? Sí, a ver, nosotros es verdad que empezamos muy justitos, como es normal, ¿no? Con una beca, con un biotecnólogo que teníamos unas horitas, y lo que pasa es que entendió muy bien y trabajó muchas horas con nosotros para entender muy bien cómo trabajamos y entender la información y cómo la registramos, ¿no? Entonces, con Josep Gómez, que es con el biotecnólogo que empezamos, él pasó muchas horas, que venía a nuestras sesiones. Después trabajó muchas horas con General Electric para conocer bien cómo estaban ubicados los datos. Y después es sentarse con ellos y que les den el acceso y conocer muy bien cómo están esos datos, cómo están organizados, cuál es el modelo de datos y aplicar las métricas de acuerdo a lo que nosotros o bien tenemos monitorizado por los indicadores o bien métricas adaptadas a lo que tú quieras conocer. Por ejemplo, el artículo este que os he mostrado de que analizamos el grado de adherencia a la movilización precoz, nos permitió ver también que cuantos más días, ¿no? Bueno, primero que nos llenábamos la boca de protocolo de movilización precoz y después veíamos que los días que realmente se le hacía movilización de acuerdo al protocolo era el 25% de los días de los que estaban planificados. Pero eso nos dio capacidad para hablar con la dirección y decirles que no tenemos bastante fisioterapeuta, es que necesitamos más horas de fisioterapeuta y después demostrar que cuando el paciente se adhería al protocolo de movilización precoz y seguía todas las fases, pues tiene menos días de estancia en el hospital y va menos al sociosanitario y más a su casa. Claro, es que estos argumentos tienen mucho peso a la hora de que te compren un proyecto, ¿no? Y esto te lo podría explicar el tema de la adecuación al protocolo de ventilación mecánica, pues lo mismo, ¿no? Realmente el valorar cómo estábamos ventilando a nuestros pacientes nos permitió ver pues, que no calculábamos bien los volúmenes tidal a las mujeres pequeñitas porque les poníamos unos volúmenes tidal más allá de lo que le tocaba para su volumen tidal, para su peso. Y eso tenía después un impacto en la morbimortalidad, con lo cual, es una manera de ver realmente lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y hacer las cosas mejor o peor, qué impacto tienen
en tus pacientes real, ¿no? Entiendo que todo lo que pidas o todo lo que necesites en tu unidad, si va respaldado por datos, siempre es mejor, ¿no? ¿Y seguís trabajando de la misma forma, a través de becas, o ya el hospital separa una parte del presupuesto para financiar estas actividades o estos proyectos? Pues mira, te diré que esta persona, este biotecnólogo que empezó con nosotros en 2016 o 2017, que empezó con una beca que yo no sé cómo lo engañé, pues ahora es el jefe de la Secretaría Técnica del hospital. Claro, y es la mano derecha del gerente. Es que entonces el gerente, bueno, la verdad es que están muy... basan muchas decisiones en datos, promueven que se mida lo que hacemos para poder tomar y decidir qué priorizar, qué eliminar, qué mejorar. Y la verdad es que se ha dado una importancia y se ha incorporado este perfil dentro del equipo de informática. Están dentro de informática, pero es la Secretaría Técnica que un poco no nos lo hace solo a la UCI. O sea que un internista quiere saber los TEPS que tiene, pues cuántos días de anticoagulación lo puede saber, ¿no? Pero quizá la diferencia entre la UCI y el resto del hospital es que nosotros tuvimos capacidad para configurar el sistema de información en 2014, ya lo configuramos con los datos del CMBD, con los datos de los indicadores de calidad. Después siempre hay que hacer ajustes porque hay definiciones de indicadores de calidad que han cambiado. Pero bueno, tú los datos los tienes, después has de ajustar las métricas si hay algún cambio. Y esta facilidad o esta capacidad que tuvimos nosotros de participar en la configuración no la han tenido en el resto de servicios y por eso esa capacidad de medir específicamente determinados aspectos pues no lo pueden hacer igual que nosotros. Pero bueno, las herramientas y el perfil profesional está incorporado en los hospitales y cada vez más. Y ahora tenemos recursos por el encargo que tenemos del proyecto Criticat de llevar toda esta experiencia al resto de las UCIs. Entonces, ahí tenemos recursos que también pues, nos ayudan con los proyectos de investigación. Son ingenieros biomédicos que están haciendo sus tesis. He de decir que somos profesores en la universidad y damos clases en ingeniería biomédica y eso hace que los enganches también por ahí, con trabajos de fin de grado y luego trabajos de máster. Yo creo que hay que crear un poco ese entorno, ¿no? A nivel pregrado y posgrado para que esos profesionales, esos perfiles realmente trabajen de verdad con nosotros. Nos dicen aquí la doctora Montserrat Ortiz, te da la enhorabuena por el trabajo realizado y dice que es una maravilla poder poner la tecnología al servicio de los profesionales. Gracias. Del público nos animan además a hacer preguntas. ¿Es posible hacer algo parecido a esto si hay que hacerlo todo a mano? Si no tenemos la gráfica todavía en papel, ¿esto se puede hacer algo? ¿O es tan alto el coste de recursos de dedicar personas a esto que no compensa? ¿Tú cómo lo ves? Yo, fíjate que yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo de medirse, priorizar qué hay que medir, porque está claro que no se puede medir todo. No tener la globalidad de los datos, lo que no vas a hacer es registrar todos los datos de manera continua, pero el mismo ejercicio que hacéis con Envin, ¿no? De hacer ese registro de unos datos que a lo mejor no es la globalidad de los datos durante todo el año y sí que centráis los esfuerzos en 3 meses, pues a lo mejor sí que se puede pues, medir durante una semana, 3 meses al año, que son 3 semanas al año, cómo estamos nutriendo a nuestros pacientes, o cómo estamos ventilando a nuestros pacientes, o cómo estamos sedando a nuestros pacientes, qué tiempo de RAS está de acuerdo al RAS prescrito. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque cuando podáis incorporar el sistema de información, esa cultura por la evaluación y por el registro de la información, pues ya estará trabajada, porque empezar con todo a la vez es una locura. O sea, es mejor tener ya esa cultura de evaluarte, priorizar qué, pues qué es lo que queremos priorizar en el servicio,
3 ámbitos porque vemos que esto es mejorable o porque han salido unas nuevas guías o porque hemos hecho una encuesta y el equipo ha valorado que la debilidad está en la ventilación mecánica o en, no sé, yo creo que lo importante es promover esa cultura de la mejora continua de la calidad, medirla con los datos que se tienen y si no es la globalidad y la continuidad al 100%, pero sí al menos de forma periódica y más puntual, ¿no? Pero yo creo que es la mejor manera para después poderlo implementar cuando tengáis la posibilidad de tener un sistema de información y después investigar también si dentro de vuestra historia clínica electrónica del hospital pues podéis registrar, a lo mejor nosotros en la historia clínica del hospital les pedimos que nos hiciesen un apartado para la UCI donde recogemos, por ejemplo, los datos de los pacientes que atendemos fuera de la UCI. Recogemos 5 datos, pero esos 5 datos después los podemos analizar. Pues a lo mejor los datos más importantes que se puedan registrar en la historia clínica, aunque no sea en el sistema de información. A nivel de publicaciones, aproximadamente, ¿cuántas publicaciones habéis generado? Digo, ya centrando en temas de gestión y de aplicación de nuevas tecnologías, no otras cosas que ya sé que en vuestra UCI tenéis gente a nivel sí, porque hay gente muy buena en infecciones y gracias a la colaboración de muchos de vosotros, ¿no?, que participáis en los registros de infección, pues se generan muchas publicaciones. La verdad es que nosotros el disponer de datos del sistema de información clínica pues nos ha dado la capacidad de utilizar esos datos para medir cómo estamos haciendo las cosas y publicarlo. Porque nos ha ido muy bien para ver realmente cómo estamos funcionando, pero después tenemos publicaciones tanto de resultados de cómo estamos ventilando, movilizando, pero ahora, por ejemplo, tenemos un artículo en revisión de los factores que se asocian al fallo en la extubación, no el modelo predictivo que ya publicamos, sino factores asociados a fallo en la extubación con los datos del sistema de información clínica. Ahora estamos haciendo un análisis, que también espero publicarlo, de los datos que se asocian, porque hemos visto que nos hemos disparado en las autoextubaciones. Pues vamos a ver qué factores se asocian a la autoextubación. Pero la verdad es que hemos publicado muchos modelos de inteligencia artificial. El último es este que os compartía de predicción de alta y de éxitos en las próximas 48 horas, que esto también lo hemos publicado. Ha sido una publicación que no queríamos que se quedase en una publicación, sino que fuese después a revertir en la práctica clínica, pero es otra publicación. La verdad es que nos ha dado mucha capacidad de publicar, el tener esos datos. Imagínate la riqueza si fuésemos capaces, ¿no?, de lo que se pretende ahora, que las UCIs españolas que nos podamos sumar, pues hacer un modelo estandarizado y que de ahí la fuerza que sería no un único centro, sino varios centros que podamos publicar la experiencia en todos estos ámbitos. Yo creo que el plan estratégico de Semicyug va hacia ahí. No sé la edad de las personas que están conectadas, pero la potencialidad que tiene esto, yo creo que en un momento, ¿no?, que antes comentábamos Pablo y yo, en el que nos hemos vuelto tan exigentes con nuestra calidad de vida, aparte de la calidad de la asistencia que damos, pues habría que ser eficientes en cuanto a no generar más trabajo con registros en diferentes bases de datos, sino ser inteligentes, ser capaces de tener un modelo estándar de definiciones y de datos para que esto salga solo. Evidentemente, hay que ponerle la reflexión y el conocimiento y la experiencia del clínico con la expertise del tecnólogo que sabe hacer estos análisis de datos, pero yo creo que es una oportunidad que no se debería perder. Sí, eso te iba a preguntar, de cara al futuro, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ya veo que ya tenéis acceso a los datos de todas las UCIs de prácticamente todas las UCIs de Cataluña. El siguiente paso en el que estáis trabajando, ¿cuál sería? ¿Esa base de datos común de varias UCIs?
Sí, la idea es tener este cuadro de gestión que te dé la imagen en tiempo real, tener los indicadores. Eso hará que todos nos comprometamos más con la calidad de los datos, porque son datos que los vas a tener y el ver los resultados es cuando te dices, ostras, me voy a poner, porque yo esto lo hago mejor de lo que me estoy viendo en la foto, con lo cual es algo no estoy registrando correctamente. Pero la idea es acabar en un repositorio estandarizado de datos que permita entrenar nuestros propios modelos de inteligencia artificial y que luego los podamos incorporar, evidentemente, en la práctica clínica. Eso requiere apoyo de expertos en juristas, ¿no? En ética y tener un modelo de gobernanza de los datos muy claro, porque evidentemente todo el mundo tiene que tener muy claro para qué se van a utilizar esos datos y qué capacidad va a tener cada uno de poderlos utilizar también. Bueno, pues no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, si no, yo creo que por mi parte es todo. ¿Salvo que quieres mandar algún mensaje final o a modo de conclusión? Sí, yo os diría lo que ponía en la diapositiva final, ¿no? Que realmente la tecnología está ahí, ya se está implementando en otros muchos entornos que no son salud, que salud es más complejo, evidentemente, por todas sus connotaciones, pero que la oportunidad la tenemos, los datos están de alguna manera y con lo cual hemos de trabajar para poder acceder a ellos y hacer este uso, ¿no? Que nos permita hacernos la vida más fácil y tomar mejores decisiones con los pacientes. Al final lo que queremos es ver qué hacemos, mejorarlo y tener mejores resultados. Eso es. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, me ha gustado mucho tu ponencia, me parece súper interesante. Gracias a Enhorabuena, vosotros. no solo por la ponencia, sino por todo lo que habéis hecho, porque de verdad que es una UCI que, desde luego, suena muy atractivo poder conocerla porque suena todo muy bien. Y bueno, muchas gracias a los que os habéis conectado y pues nada, A muchas gracias. seguir. Y eso Muchísimas es gracias. con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.